Hola, ¿qué tal amigos y profesor? Mi nombre es Carlos Manuel Díaz Reyes. En este día, con ayuda de mis compañeros de equipo, le presentaremos un pequeño pero significativo juego creado en el lenguaje de programación Java, con ayuda del IDE NetBeans. Esto desarrollado en el tema 3 de la materia Tópicos Avanzados de Programación. En este tema nos tocó comprender la programación concurrente, o como otro nombre se le conoce, programación multihilos. Java es un lenguaje de programación que incorpora hilos en el corazón del mismo lenguaje. Comúnmente los hilos son implementados a nivel de sistema, requiriendo una interfaz de programación específica separada del núcleo del lenguaje de programación. Un hilo es un proceso que se está ejecutando en un momento determinado en nuestro sistema operativo. Como cualquier otra tarea, esto se realiza directamente en el procesador. Existen los hilos definidos por el usuario o por el programador. Estos últimos son el proceso a los que el programador define un comportamiento e inicia un momento específico. A continuación explicaremos por parte la creación de nuestro juego, explicando los conocimientos adquiridos en la materia durante este tiempo, especializándonos en lo antes mencionado, la programación concurrente. Como paso número 1, empezamos creando un nuevo proyecto. Creamos un nuevo paquete donde colocamos todas las clases necesarias para el funcionamiento del juego. Dentro del paquete creamos las clases principal, donde ejecutaremos nuestro programa después. Empezamos creando la clase llamada principal, que es la creación en código del formulario. En esta clase principal utilizaremos la biblioteca interfaz gráfica de usuario llamada Swing. Esta viene incluida con el entorno de desarrollo de Java. Extiende a otra librería de gráfica más antiguas llamadas AWT, y pues los paquetes serían java.swing y java.awt. Como principal punto tenemos pues la clase principal. Después tenemos una creación de una ventana con el nombre de nuestro juego, que se llama Jumping Rectangle. Después damos valores a nuestra ventana. Colocamos el ancho y el alto de nuestra ventana, que sería esto. Después la localización de la ventana, donde lo queremos ubicar. Después redimensionamos nuestra ventana, es decir que no la podemos hacer más grande, y pues la hacemos visible nuestra ventana. Después hacemos que cuando la ventana termine todo el proceso se cierre con este código. Y lo principalmente que utilizamos un while, que nos servirá para estar creando los gráficos del formulario. Y también lo que es importante es de lo que trata esta clase, que es la creación de hilos, que nos servirá para dar pequeñas pausas cuando se vayan creando los gráficos del formulario. Después tenemos aquí esto, que quiere decir que si una tarea quiere despertar a otra, le manda una interrupción, y que es el interrupt. Si la otra tarea está activa, lo único que pasa es que se marca el flag de interrupción. Pero si la otra tarea está bloqueada esperando a que ocurra algo, en lugar de marcar el flag, se le lanza una interrupted exception, que es esto que tenemos aquí. Y el efecto que la tarea se despierta y sabe que es porque la ha interrumpido otra. Si no hacemos nada, la interrupción se limita a despertar a la tarea. Por último tenemos el juego .repaint. Bueno, el repaint le dice a Java que esa ventana panel necesita repintado, y Java repinta más adelante cuando tiene el hilo libre, es decir, todo el código que se ejecute como consecuencia de un evento de teclado. En ese caso pues el evento de teclado es la pulsación de un botón. Se ejecuta en el hilo de repintado hasta que no se termine de ejecutar el código. Java no podrá repintar nada. La siguiente clase es la clase personaje. Bueno, pues aquí tenemos las librerías utilizadas. En la clase de personaje pues tenemos las variables que delimitan el área del objeto, es decir, el que dan el valor al ancho del personaje y al alto del personaje. Después tenemos las coordenadas iniciales, donde se ubica el personaje, que es en X y Y. Y tenemos, pues en X vamos a tener valor de 50 y en Y el valor de 270. Después las coordenadas para manipular el personaje, es decir, las coordenadas donde el personaje se van a hacer manipular, es decir, X y Y. Y el objeto del juego. Y ya después, por último, variables que nos ayudan a saber si el personaje está brincando o no, es decir, si está saltando, si sube o baja. Después tenemos aquí el objeto de mover, que es la que va a controlar todo el movimiento de nuestro personaje, que es el cuadradito.
Aquí tenemos pues las coordenadas cuando el personaje está en el suelo y las coordenadas cuando el personaje está saltando. Aquí tenemos un if que dice que si el personaje salta adquiere el valor de la y inicial, que es 270, y que eso es igual a más la auxiliar, que sería 270, es decir que tenemos todo nuestro if que nos dice esto. Igual tenemos otro if que es de bajar, perdón, que es cuando nuestro personaje pues baja, igual hace lo mismo. Bueno, el Graphic 2DG pues permite pintar en la pantalla el objeto gráfico que controla el contexto. Y después tenemos el evento del teclado, que nuestro evento que vamos a ocupar nosotros es el espacio, es decir que cada vez que presionamos espacio, nuestro personaje va a dar un salto, que aquí está, dice saltando igual a verdadero. Mi nombre es Cristian Jafet García Ortega y le voy a explicar lo que es el método de la nube o clase de la nube, lo que veamos ahí, de lo cual voy a explicar a continuación. Entonces, en el que el videojuego solo pinta 3 círculos encimado que se asemeja a una nube. Eso lo implementamos en el videojuego, o sea que consiste en que aparecerá solo la nube gráficamente en el videojuego. Entonces, lo que digo es que solo se pinta 3 círculos encimados que asemeja a una nube. Cabe mencionar que esta clase no se implementa el método para detectar colisiones, que a diferencia de la clase del personaje que vemos ahí, ya se utiliza el evento que se envuelve los límites del objeto en caso de colisiones con otros. Eso lo que nos lleva a que la clase de la nube no lo utiliza, no lo necesita. Entonces, en la estructura de la clase de la nube podemos observar que utilizamos un tipo de dato int que es para enteros, para el tamaño o el diámetro de la nube, ya que nos ayudará a poner el tamaño de la nube en el videojuego, que nos ayudará a colocar el diámetro o el tamaño, ¿no?, que se verá gráficamente en el videojuego. Entonces, pues que al igual que la coordenada del personaje, vemos ahí que las coordenadas iniciales donde se ubica el personaje, utilizamos un tipo de dato que es int, que es la coordenada del movimiento de la nube. Entonces vemos que la coordenada del movimiento de la nube utilizamos un if, que es una condición. Y vemos que al final, abajo, que es por último, que es la parte de abajo, nos permite pintar la pantalla del objeto utilizando Public Void o Paint Graphic. Public Void, Paint Graphic, que construye un gráfico o graphic para el pintado y llama el método UDAP Graphic de los componentes. Normalmente este método borra el componente entero y luego llama al Paint Graphic. A veces solo borra el posterior repintado del componente y produce parpadeos. Entonces, en conclusión, lo que vemos acá en la parte de Public Void Paint Graphic, realmente en conclusión, únicamente se encarga de dibujar el componente sobre el gráfico que le pasa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ernesto Díaz Madrigal y a continuación yo les explicaré de cómo funciona la clase de juego y la clase de obstáculos. Pues en esta clase del juego es donde nos permite controlar todo lo del flujo del programa, desde la creación de los obstáculos de diferentes clases, así como el manejo del teclado, en el cual el manejo del teclado será qué tecla vas a presionar para que el personaje pueda saltar en el juego, que nos permite que el personaje salte y sirve para pintar y mover los gráficos. Bueno, a continuación en nuestra clase tenemos una clase public que se llama juego, que se extiende al panel, en el cual se llama la clase personaje y la clase obstáculos y la clase de nube. Después creamos una clase juego en donde tendrá el manejo del teclado, en donde nosotros tenemos que presionar la tecla espacio de nuestra computadora para poder que el personaje ¿cómo se llama? Salte. Aquí nos dice que el personaje de mover y el obstáculo se tiene que mover.
la nube también se va a mover. Bueno, después nos damos a dibujar los componentes que va a tener nuestra interfaz en nuestro juego. Y después damos el color a la nube, le damos un color azul, después le damos un color al personaje en donde se le da el color de rojo y después se le da el color de obstáculos, que será de negro. Y ya al último creamos otra clase public voy dibujar puntuaje, en donde nos va a mandar los puntos, un punto cada vez que saltemos bien el obstáculo, en donde le damos sus medidas que va a tener la letra, la ubicación en la interfaz y el color de letra. Y así igual damos una condición: si el juego, digamos, ha finalizado, nos va a salir un anuncio de Game Over, en donde aparece y el juego termina. Bueno, ya después nos vamos a la clase de obstáculos, en donde creamos una clase pública y le ponemos el nombre obstáculo. Y aquí agregamos variable del tamaño del personaje, el ancho del obstáculo, que va a tener un ancho de 40 y un alto de 70. Las variables de iniciales, donde se ubica el objeto inicial, va a ser de 1300 y la Y va a ser de 280. Coordenadas para manipular el objeto. El auxiliar va a ser de -2. Entonces creamos otra clase public obstáculo. Juego es igual a juego, y entonces creamos un método en donde el obstáculo se tiene que mover. Le damos que x inicia menor o igual a -100 y el juego va avanzando, va a ir de 1 en 1, y damos otra condición: que el juego termine y x inicia es igual a x inicia más x auxiliar. Por último, creamos tres clases: private colisión, que es igual a que el juego del personaje inserte un get bounce, public void paint, y x inicia el ancho del obstáculo y el alto del obstáculo. Public rectangle get bounce, el return de un nuevo rectángulo inicia inicia otra vez, y el ancho del obstáculo y el alto del obstáculo. Bueno, una vez creado todas nuestras clases y explicadas anteriormente por nosotros, pues al momento de ejecutar el juego en el main, pues aquí está nuestro juego, ya lo tenemos. Pues sale nuestro personaje, nuestro obstáculo. Una vez ejecutando el programa, pues ya podemos jugar nuestro juego, que pues simplemente es ir apretando el botón de espacio para que nuestro personaje pues haga el evento de salto. Bueno, pues aquí el hilo se puede mostrar que es pues cómo van pasando el obstáculo, cómo pasa el obstáculo y cómo pasa la nube. Ese es nuestro hilo que estamos ocupando. Y pues igual en el puntuaje, donde se va marcando cuántas veces pasamos el obstáculo. Pues ya en sí, pues esto sería todo nuestro programa aplicando eventos y pues el uso de los hilos. Pues muchas gracias.